Gráficos estadísticos. Diagrama de Pareto. Si tiene el vector de 10 elementos, todos enteros y aleatoriamente, se ordena X descendentemente y nos queda 96, 90, 76, 70, 55, 51, 26, 26, 15 y 14. A este vector lo vamos a llamar frecuencia absoluta f sub i. Con este vector podemos calcular la frecuencia absoluta acumulada. Esto se calcula de la siguiente forma. El primer elemento se mantiene, el segundo elemento es la suma de 96 con 90, el tercer elemento es la suma de 186 con 76 y así sucesivamente hasta el valor 519, que es la suma de todos los elementos. Usando X también podemos obtener las frecuencias relativas porcentuales. ¿Cómo se obtienen estos? Se divide el 96 entre 519 y se multiplica por el 100%. En este caso, 96 entre 519 es 18.50%. El segundo elemento es 90 entre 519 por 100% y obtenemos 17.34%. Y así sucesivamente hasta 14 entre 519 por 100% y obtenemos 2.7%. Utilizando este vector de frecuencias relativas porcentuales, podemos calcular el vector de frecuencias relativas porcentuales acumuladas, que se calcula de la siguiente forma. El primer elemento se mantiene, el segundo elemento es la suma de 18.5 más 17.34. 50.48 es igual a 35.84 más 14.64. Así sucesivamente hasta llegar al 100%. Con el comando Pareto podemos realizar el diagrama de Pareto. En el lado izquierdo se encuentran las frecuencias absolutas acumuladas, en el lado derecho las frecuencias relativas acumuladas. En el eje de las abscisas se tienen las posiciones con respecto al eje X. Por ejemplo, 6 es la posición de X, es decir, 96, que es el máximo elemento. 5 es la posición 5, es decir, 90. El último elemento es 9, que representa 15. El único elemento que no se muestra es el mínimo de todos los elementos de X, es decir, la posición 8. Si se desea, se pueden modificar y colocar los datos que corresponden. Por ejemplo, 96, 90, 76 y así sucesivamente. Diagrama de barras. Bar entre paréntesis Y. Realiza el gráfico de barras verticales relacionado al vector de frecuencias Y. Si Y es una matriz, se obtiene el gráfico de barras múltiple para cada fila de Y. Bar H. Realiza el gráfico de barras horizontales. Bar 3. Realiza la gráfica de barras verticales en 3D. Bar 3H. Realiza la gráfica de barras horizontales en 3D. Se tiene el vector X de 20 elementos. En la subventana 1 se realiza la gráfica de barras verticales. En la subventana 2 se realiza la gráfica de barras horizontales con bar H. Las barras verticales en 3D se realiza con bar 3 entre paréntesis X. Y por último, las barras horizontales en 3D se realizan con bar 3H. En el caso de que X sea una matriz, por ejemplo, se tiene la matriz de 3×5. La gráfica se realiza con respecto a cada fila. En la primera fila tenemos 5 gráficas, en la segunda igual 5, tercera igual 5 y la cuarta igualmente. Se muestran las barras verticales, las barras horizontales, verticales en 3D y horizontales en 3D. Histogramas. Para realizar gráficos de histogramas usaremos el comando histogram. Para ello tenemos la sintaxis histogram entre paréntesis X. Crea un gráfico de histograma de X. Histogram entre paréntesis X, nbins. Utiliza un número de compartimentos especificados por el escalar nbins. H igual a histogram. Devuelve un objeto histograma. Debe usar esto para inspeccionar y ajustar las propiedades del histograma. Veamos el siguiente ejemplo. Se tiene el vector de 15 elementos, 5, 4, 10, 4, 2, 8, 4, 3, 5, 1, 2, 10, 10, 6 y 1. La gráfica de la imagen 12 se realiza utilizando histogram entre paréntesis A. Colocó un título y las rejillas. ¿Qué representa cada barra? La primera barra representa la frecuencia con la que se muestra el número 1. Como podemos ver, el número 1 se repite 2 veces, por ello que la barra empieza en 0 y termina en 2. De igual forma, para el número 2 tenemos la frecuencia de 2. Para el número 3 tenemos 1. Para el número 4 tenemos 3 veces. Para el número 5 tenemos 2. Para el número 6 solo 1. Para el número 7 no contamos con ningún elemento que sea igual a 7. Para 8 la frecuencia es 1.
no se encuentra en el vector el número 9, es por ello que se muestra 0. Y por último, para 10 se encuentran 3 elementos. Gráfica de sectores. Para realizar gráfica de sectores vamos a utilizar el comando py. Para ello tenemos la siguiente sintaxis: py entre paréntesis x realiza el gráfico de sectores relativo al vector de frecuencias x. Py x, y realiza el gráfico de los sectores relativo al vector de frecuencias x, desplazando hacia afuera los sectores en los que y sub i es diferente de 0. Py 3 realiza la gráfica de sectores en 3D. Veamos algunos ejemplos. Se tiene el vector con las frecuencias 1, 3, 0.5, 2.5 y 2. El vector y con los elementos 0, 1, 0, 0, 0. Este vector indica que se va a realizar un desplazamiento en el segundo elemento, es decir, para el valor 3. Se realiza la gráfica con py x, y. La primera gráfica representa a 1, la segunda gráfica representa a 3 y es justamente este sector el que se encuentra desplazado. La gráfica del tipo 3 es de 0.5, tipo 4, 2.5 y tipo 5, que es de color amarillo, representa 2. Se presenta 4 tipos de gráfica de sectores: la gráfica de sectores en 2D sin desplazamiento, gráfica de sectores en 3D sin desplazamiento, gráfica de sectores en 2D con desplazamiento y gráfica de sectores en 3D con desplazamiento.